Muy bien, en preparación para el sermón esta tarde les voy a leer un pasaje del Evangelio de Juan. Si son tan amables, puestos de pie, escuchen la lectura de la palabra de Dios del Evangelio de Juan. Vamos a permanecer de pie para otra oración. Juan, el capítulo 20, el versículo 19 en adelante. Juan, el capítulo 20, es después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nos dice: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró sus manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hasta aquí la lectura de la Escritura, y vamos así puestos de pie orar para que el Señor nos ayude a entender y aplicar su palabra. Padre Santísimo, nuestro gran Dios soberano, damos gracias por la oportunidad que nos das de vivir en este día. Gracias que podemos descansar en tus promesas. Gracias por el descanso que nos das en nuestros cuerpos. Gracias, Señor, que podemos estar reunidos, cuando menos a través de este medio del Internet. Pedimos que nos unas aún así, cuando estemos en nuestras casas, a través de la semana, a través de estos días, que podamos orar los unos por los otros, preocuparnos los unos por los otros, edificarnos los unos a los otros. Y sabemos, Señor, que tú nos ayudas, que tú eres nuestro pastor. Bendice a nuestra congregación aquí en Hermosillo, en otras partes del mundo, en las cuales también tienen este gran problema, esta epidemia. Pedimos por nuestros hermanos que sufren más, aquellos que están enfermos. Ayuda a sus familiares, a los médicos, con las autoridades que están sobre nosotros. Bendice a tu pueblo aquí en México, bendícenos con salud y sobre todo con tu salvación. Sé, Señor, que no lo merecemos, pero te pedimos esto por gracia, por los méritos de Cristo. Sé, Señor, que no nos has pagado conforme a nuestros pecados, conforme a nuestras iniquidades. Por tu misericordia y por tu compasión, Señor, sálvanos, transfórmanos, ayúdanos a aprovechar estos días. Te ruego que si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Sentémonos, hermanos. Si tienen sus Biblias, vamos a buscar 1 Pedro, el capítulo 1 y el versículo 8. 1 Pedro, el capítulo 1 y el versículo 8. No me imagino que ya escucharon la famosa pregunta, un tanto capciosa: ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? ¿Quién fue primero, la gallina o el huevo? Ahora, yo tengo otra pregunta, algo similar para ustedes. ¿Qué fue primero, el amor o la fe? ¿Qué fue primero, el amor o la fe? Hay algunos que dicen que la fe viene del amor, o como dice en Gálatas, la fe actúa por el amor.
Hay otros que dicen que el amor viene de la fe. Lo primero que nos salva es nuestra fe en el Señor. Ahora, es de notarse en nuestro texto, en 1 Pedro 1.8, 1 Pedro 1.8, que el amor viene primero. Refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Estamos estudiando esta epístola de Pedro, la llamada epístola universal de San Pedro Apóstol. Ya llegamos a este versículo tan importante, muy importante, crucial, fundamental en nuestros días, porque nos enseña quién realmente es el cristiano. El cristiano, nos enseña este versículo, es una persona que ama al Señor, cree en Él, se regocija en Él, aunque no lo ha visto. Y no hay tema más importante para nuestros días, especialmente en estos días de epidemia, pero en esta generación, en este siglo, en esta generación de cristianos. Hay muchos que se creen cristianos, pero realmente no lo son. Se engañan y lo tengo que decir tristemente, trágicamente, muchos predicadores han engañado, enseñándoles que si tienen fe en Cristo es todo lo que tienen que tener, no tienen que amar al Señor Jesucristo, no tienen que consagrarse a Él, no tienen que vivir como cristianos, que lo único que tienen que hacer es una decisión, que es todo. Pero este versículo nos enseña claramente, una persona que es cristiana es una persona que ama al Señor, cree en Él y se regocija en Él, aunque no lo ha visto. Ahora, la semana pasada estudiamos la primera frase y concluimos que el que no ama al Señor no es cristiano. Si tú dices que crees en el Señor y no lo amas, no tienes cierto afecto por Él, no quieres estar con Él, no quieres escuchar su palabra, no quieres aprender de Él, no quieres hacer las cosas que le agradan, entonces definitivamente no eres cristiano. Por más veces que te hayas bautizado, por más cultos que hayas asistido a la iglesia, si tú no amas al Señor Jesucristo, como diría el apóstol Juan, entonces eres un mentiroso, no eres un cristiano. O como dice al terminar Corintios, el apóstol nos dice, eres anatema. El que no ame a nuestro Señor Jesucristo sea anatema, maldito de Dios. Y palabras más fuertes en las Escrituras no hay. Y creo que es por eso que este texto es tan importante. Ahora, ¿cómo amamos a Cristo? Eso es algo del Espíritu Santo, aprendimos esto. Es una obra del Espíritu Santo, es parte de su fruto. De hecho, es lo primero. El fruto del Espíritu Santo es amor. Y ciertamente amor por Dios, amor por el Señor, amor por el Salvador. Él es quien produce este amor a Cristo. Haciéndote reconocer, aprendimos esto, haciéndote reconocer que tú eres un gran pecador, pero que Cristo es un gran Salvador. Y aquí nos quedamos en nuestros estudios. Ahora nos toca la segunda frase de nuestro texto. Y nos enseña que el cristiano es una persona que cree en el Señor aunque no lo ha visto. El cristiano es una persona que ha puesto su fe, confía en el Señor, aunque no lo ha visto. Nos dice nuestro texto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis. El diccionario dice, creer es tener por cierto que algo o alguien existe. Eso es lo que dice el diccionario. Creer que alguien existe. En la Biblia, en el cristianismo, creer en Cristo no tan solamente es creer que Él existió. Hay muchos que creen que Cristo existió. Aún filósofos ateos creen que Cristo existió históricamente. Es más, nos dice Santiago que los demonios creen que Cristo existió. Creer en Cristo es una frase bíblica que incluye mucho. Cuando el apóstol nos escribe aquí, en quien creyendo, implica mucho. Vamos a ver, vamos a enlistar lo esencial. Hay mucho que pudiéramos decir de esta frase, pero vamos a enlistar lo esencial, lo más importante. En primer lugar, creer en Cristo implica creer en Él como la verdadera religión. Creer en Cristo implica creer en Él
como la verdadera religión. Es decir, creemos en Cristo como la única manera de acercarnos a Dios. Creer en Cristo implica que creemos en Él para salvación de nuestros pecados. O como dice en Juan 3:16, para vida eterna. Esta mañana mencioné que los cristianos deben de saber, cuando menos, los primeros versículos que se deben de aprender son Juan 3:16 y Romanos 8:28. ¿Te sabes Juan 3:16? A ver, trata de decirlo de memoria, te voy a tratar de escucharte. Probablemente a lo mejor escucho a Albertita, ¿verdad? Que está más cercana aquí a mi casa. A ver, Albertita, a través del internet, a ver si te puedo escuchar. Juan 3:16, fuerte. De tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él, ¿qué? Todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer en Él es para vida eterna. Muy importante y lo más básico esto. Y eso es lo que implica esta frase en nuestro versículo. Pero número 2, creer en Cristo implica creer en su persona, en su naturaleza. Es decir, ¿quién es Cristo? Sí, es un hombre, nació en Belén de Judea, un Jesús de Nazaret, un hijo de un carpintero. La gente decía que era un hijo de José, era hijo de la Virgen María, por supuesto. Un hombre, 100% hombre, pero también 100% Dios. El eterno Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Un hombre no nos puede llevar a Dios. Un hombre no nos puede salvar de la ira venidera. Cristo tenía que ser hombre y Dios para salvarnos. Es por eso que ese versículo de la Navidad dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es nuestro Señor Jesucristo en quien creemos. Y cuando decimos que creemos en Él, cuando nuestro texto dice que nosotros creemos en Él sin haberle visto, esto implica que creemos en su persona divina, su naturaleza sí humana, pero también su personalidad divina, que Él es el eterno Hijo de Dios. En tercer lugar, creer en Cristo implica creer que Él fue enviado de Dios para ser castigado por nuestras desobediencias, por la desobediencia a las reglas de Dios, a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios, y para que así nosotros pudiéramos ser perdonados. Un profeta que predijo la cruz escribió muchos años antes de que Cristo naciera: nosotros le tuvimos por azotado. Hablando de Cristo, fíjense. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Entonces, creer en Cristo implica creer en lo que Él hizo por nosotros. Implica creer en su obra, sus acciones, todo lo que Él vivió y lo que murió en la cruz y cómo Él resucitó y lo que ahora intercede por nosotros. De eso se trata, de creer en Cristo, su obra por nosotros. Muy bien, el cuarto punto es muy importante. Creer en Cristo, en la Biblia, el Cristo de la Biblia, implica creer solo en Él. Implica creer solo en Él. Es decir, dejar de creer en algún otro medio de salvación. Dejar de creer en otro Dios. Dejar de creer en otra tradición. No puedes creer en Cristo y en la Santa Muerte. No sé si en Brasil hay este culto, esta tradición tan fea y macabra, que están creyendo ahora en la Santa Muerte. No puedes creer en Cristo y en la Santa Muerte. No puedes creer en Cristo y Mohammed. No. No puedes creer en Cristo y tu propia filosofía de la vida. No. No puedes creer en Cristo y tus propios logros para salvación. No. Creer en Cristo en la Biblia significa creer solamente en Él.
Hay un grito, ¿verdad?, que dice eso. Solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. Está basado en Hechos capítulo 4. Pero yo les leo del testimonio de un apóstol que escribió estas palabras. Se las voy a leer y después les digo de dónde las leí. Nos dice un apóstol: yo también tengo de qué confiar. Si alguno piensa que tiene de qué confiar, yo fui circuncidado al 8º día. Yo fui del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, un perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, y escuchen, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, creer en Cristo. Todo lo demás es basura. Aun las cosas que yo había logrado como estudiante, como judío, como religioso, todo eso es basura, lo tengo por pérdida. Yo no quiero eso. Yo quiero ganar a Cristo, la justicia que es de Dios por la fe de Cristo. Muy, pero muy importante esto. Creer en Cristo es creer en Él y en ningún otro medio para ser aceptado por Dios. Y esto porque según Dios, no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Y leímos en Juan 14 cómo Cristo dogmáticamente declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, creer en el Cristo de la Biblia implica creer solo en Él. En penúltimo lugar, una cosa esencial: creer en Cristo implica deshacernos de todo lo que no le agrada a Él. Creer en Cristo implica deshacernos de todo lo que no le agrada a Él. A los que apuntan pueden escribir aquí Hechos 20:21, que nos enseña que la fe del cristiano siempre va acompañada de arrepentimiento para con Dios. Y es lógico, pues creemos en Cristo porque queremos estar bien con Dios. Queremos ser aceptados por Dios. Queremos que después que nos entierren, seamos cordialmente recibidos por Dios. Un Dios santísimo, purísimo, sagradísimo. Claro, entonces, que debemos deshacernos de toda la corrupción y suciedad de nuestro pecado. Vamos a creer en Cristo, pero deshacernos de todos aquellos pecados, las maldades, las desobediencias, las mentiras, los vicios, los robos, todas las cosas malas que hacemos, porque queremos acercarnos a Dios a través de Cristo. Por eso queremos creer en Él. Y también ese arrepentimiento siempre acompaña el creer en Cristo, pues por eso queremos creer en Él, para que nos ayude a resolver el problema de nuestra culpa, los remordimientos que sentimos a causa de nuestras mentiras, las cosas que hicimos en la juventud, los malos pensamientos, los deseos carnales que batallan contra el alma, como dice el apóstol Pedro. Y esa actitud entonces nos lleva a frutos dignos del arrepentimiento. Nos lleva al amor a Dios, al amor al prójimo, a las buenas obras. Entonces, creer en Cristo, la fe verdadera, la fe que está activa y viva, siempre va acompañada de arrepentimiento, de buenas obras. Muy bien, en último lugar, un punto controversial. Y tengo que decirles, es un punto controversial increíblemente entre cristianos. En la Biblia, creer en Cristo implica consagrarnos a su causa. En la Biblia, creer en Cristo implica consagrarnos a su causa. En las palabras de Cristo mismo, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí,
no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La semana pasada dije algo tan obvio, que una hermana americana pensó, duh. Ok, les voy a decir algo doblemente obvio. Y la hermana americana va a pensar double, duh. Pero escuchen, ¿bien? Creer en Cristo implica creer a Cristo. Creer en Cristo implica creer a Cristo. Implica que creemos lo que Él dice. Creemos que lo debemos de seguir, que lo debemos de obedecer, que debemos de confiar en su palabra, que debemos de confiar en sus promesas, que debemos de confiar en su plan, que debemos de confiar en su poder. A mí me gusta ilustrar esto con la suposición que hay una persona enferma en la sierra aquí de Sonora. Y esa persona cree en los helicópteros porque ha visto helicópteros que pasan por ahí. A lo mejor ha visto los helicópteros militares que pasan checando a ver si hay drogas o algo. Y ha visto helicópteros. Cree que existen los helicópteros. Esa persona cree que un helicóptero puede aterrizar en su pueblo. Esa persona cree que el helicóptero puede transportarla de ese pueblo aquí a Hermosillo a un hospital para salvarle la vida. Esa persona está muy enferma. Entonces, el helicóptero llega a su pueblo y llevan a la persona al helicóptero. Pero es hasta que la persona se sube al helicóptero que realmente cree que el helicóptero seguramente, con toda seguridad, la va a traer a Hermosillo. Es cuando se sube, se sienta, le ponen el cinturón de seguridad, es entonces que esa persona realmente cree en el helicóptero. O tal vez una ilustración mejor de esto es el caso de una persona nominada a ser candidato presidencial. Por ejemplo, la hermana Julia creyó que Ronald Reagan era un buen candidato a la presidencia de Estados Unidos. La hermana Julia se dedicó a ayudar en su causa. De hecho, trabajó en la oficina que ayudaba en la campaña de Ronald Reagan. Al final, Ronald Reagan, como ustedes saben, ganó la nominación y ganó la presidencia de Estados Unidos. Y por cierto, invitaron a la hermana Julia a su inauguración. Por supuesto, Cristo no es nominado para ser presidente. Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero el punto es, si decimos que creemos en Él, vamos a ayudar en su causa. Vamos a dedicar nuestras vidas, según lo que ya hemos estudiado, vamos a dedicar nuestras vidas a que progrese su campaña, por así decirlo. Que progrese, que avance su reino, para usar la palabra bíblica. Y al final, por cierto, se nos va a invitar a su gran inauguración. Oye, Paco, me pregunta usted, a lo mejor un super teólogo, ¿cuál es la controversia en esto? No me voy a profundizar en esta controversia. Si ustedes quieren estudiarla, lean el libro del pastor MacArthur, El Evangelio según Jesucristo. Pero aún mejor, lean los Evangelios, lean la Biblia y vean que creer en Cristo es más que tener una fe superficial en Él. Creer en el Señor es consagrarse hasta la muerte a su causa como el gran Salvador y Señor. Creer en Cristo no es tener una fe superficial de palabra o decir como un perico, creo en Cristo, creo en Cristo. No, es mucho más que eso. Es creer de corazón, consagrarnos a Él, nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestras almas, todo lo que somos. ¿Se acuerdan de ese himno? Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. De eso se trata esto, de creer en Cristo. Ahora, esto no quiere decir, esto de consagrarte, no quiere decir que te tienes que hacer un misionero, un pastor, una monja cristiana.
pero sí que tienes que vivir agradando a Cristo, honrándole, cualquiera que sea tu profesión, ayudando en lo que sea posible para que su reino se extienda, para que su iglesia progrese, para que su causa triunfe. De eso se trata esto. Ahora, la siguiente frase, curiosamente, y no es coincidencia, el apóstol ya lo había dicho, pero lo vuelve a repetir. Fíjense lo que dice en nuestro texto, 1 Pedro, capítulo 1 y el versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis. ¿Por qué repite esto? Lo amamos sin haberlo visto, creemos en Él sin haberle visto. Esto es cierto, obvio, claro. ¿Pero por qué lo repite? Bueno, esto es de notarse. Eso es parte del creer. Eso es parte de la fe. ¿Se acuerdan de la definición de Hebreos 11.1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es parte de la cristiandad amar a Cristo aunque no lo vemos. Es parte de la cristiandad creer en Él aunque no lo vemos. Creemos, tenemos fe en algo invisible, por así decirlo. No siempre será invisible, por el momento es invisible, pero no lo vemos. Nosotros no vivimos la cristiandad por vista, vivimos la cristiandad por fe. Y este es el problema de muchos anticristianos. El hombre natural quiere ver, quiere tocar, quiere sentir, quiere gustar, quiere oler, quiere comprobar científicamente para creer. Ahora, pero nosotros, ¿cómo podemos creer en alguien que no hemos visto, que nuestras manos no han palpado? Bueno, yo no sé ustedes, pero yo creo en Benito Juárez. Yo creo que Benito Juárez existió. Yo creo que Benito Juárez fue el benemérito de las Américas. Yo nunca lo vi, por supuesto. Pero yo creo que él dijo, el respeto al derecho ajeno es la paz. Yo creo que dijo eso. Ahora, ¿cómo creo eso? Porque yo lo escuché de mis maestros en la primaria, porque hay libros que me enseñan de Benito Juárez. Por eso lo creo. Yo creo en Cristo, aunque no lo he visto, porque he escuchado de Él, porque hay libros que me enseñan de Él. De hecho, hay más libros, muchísimos más libros, muchísimos más manuscritos acerca de Cristo que de Benito Juárez. Por así decirlo, la vida de Cristo es más comprobable que la vida de Benito Juárez. Creemos en Cristo, aunque no lo hemos visto, porque hemos escuchado de Él, porque la Biblia nos enseña de Él. Hombres que lo vieron nos testifican en este libro acerca de Él. Ellos lo vieron, lo palparon con sus manos y nos testifican la verdad. Y Dios usa ese testimonio escrito por su Espíritu Santo para que nosotros creamos en Cristo, aunque nosotros no lo hemos visto. De eso se trata la cristiandad. Y es de pensarse, y de hecho lo mencionamos la semana pasada, ver a Cristo con nuestros propios ojos, con nuestras propias pupilas, tocar a Cristo con nuestras propias manos, no garantiza que le amaremos, no garantiza que creeremos en Él para salvación. Miles, millones lo vieron con sus propios ojos. Vieron sus milagros, vieron su vida perfecta. Es más, vieron su cruz. Sintieron el terremoto. Escucharon, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Escucharon, Elí, Elí, lama sabactani. Ellos lo vieron, ellos lo escucharon, y aún así no creyeron en Él. Ver a Cristo con tus propios ojos no garantiza que vas
a creer en Él. Creer en Él, escúchame, es algo muy difícil. Es más, es algo imposible para el hombre normal. El hombre normal está espiritualmente muerto. Un muerto no puede escuchar, no puede creer, no capta nada. Y es por eso que la fe es un regalo de Dios. La fe es un don de Dios. Pues si no fuera así, nadie creyera. Si no fuera así, nadie fuera salvo. Un hombre normal no puede tener fe. Dios le tiene que dar la fe. Y esto nos da la clave para entender por qué Dios nos salva por la fe. ¿Por qué tenemos que creer en Cristo? Ustedes conocen los versículos, los van a reconocer. Les leo el pasaje. Y por cierto, les dije que el pasaje que leí era de Filipenses, el capítulo 3. Perdonen si se me olvidó mencionarlo, de Filipenses, el capítulo 3. Ahora les voy a leer otro pasaje. Ustedes estoy seguro que lo van a reconocer. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué es por la fe? ¿Por qué tenemos que creer en Cristo? ¿Por qué se nos dio la fe como un don? Para que nadie se gloríe. Para que toda la gloria sea de Dios. Para que su misericordia, su bondad, su gracia sean exaltadas por toda la eternidad. Al final, ningún hombre se va a gloriar que fue salvo por sus obras, ni siquiera por su fe, puesto que se la dio Dios. Al final, todos vamos a glorificar a Dios por su gran misericordia, su bondad, su gracia en Cristo. Muy bien. Eso es lo que nos enseña nuestra frase en 1 Pedro 1:8. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis. Dios mediante, después vamos a terminar el estudio de este versículo, la frase que describe de tres maneras al cristiano, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Pero terminemos con algunas lecciones de lo que hemos aprendido. Número 1. Checa, coteja que crees en Cristo. Eso es lo más importante en tu vida. Más que si tienes salud, más que si tienes dinero, un patrimonio familiar, más que si tienes educación, más que si tienes familia. Eso es lo más importante. Saber que crees en Cristo para vida eterna. No esperes al final pensando a lo último, al ultimito, voy a creer en Él y así voy a ser salvo. Cristo. Creer en Cristo es algo muy difícil, imposible para el hombre natural. Pídele misericordia a Dios hoy que te dé esa fe. Pídele que te salve, que te conceda arrepentimiento. Hoy. Número 2. Da gracias a Dios si crees en Cristo. Es por su gracia y misericordia que crees en Cristo. Y da gracias a Dios, glorifícale doblemente si crees en Él sin haberle visto. Es en unas lecciones, ¿verdad?, de lo que leímos en Juan capítulo 20. Tomás quería ver para creer. Y Cristo le dijo, más bienaventurados son los que creen sin ver.
más bienaventurado, más bendito eres de Dios si hoy crees en Él sin haberle visto. Número 3, cree más en Cristo para amarlo más. Cree más en Cristo para amarlo más. Noten qué es lo que nos dice 1 Pedro, el capítulo 2 y el versículo 6. 1 Pedro, el capítulo 2 y el versículo 6. Por lo cual, también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Entre más creas en Él, Cristo es más precioso tu alma. Entonces la pregunta de ¿qué es primero? ¿El amor o la fe? Hay algunos que dicen la fe. Si tenemos más fe, vamos a amar más. Y esto, en cierto sentido, es verdad. Es cuando creemos en Él y confiamos más en Él. ¿Quién es Él? Cuando ejercitamos nuestra fe en su persona, lo que Él ha hecho por nosotros, entendemos y captamos el Evangelio, es que más lo apreciamos, más lo amamos. Es más precioso a nuestras almas. Número 4. Resiste los sufrimientos de esta vida continuando creyendo en Cristo. Resiste las angustias de esta vida, continuando creyendo en Cristo. Este libro de 1 Pedro se trata de sufrimientos. ¿Por qué los sufre el cristiano? ¿Cómo es que los puede sobrevivir? Y vemos en este primer capítulo, una de las primeras cosas que nos enseña es quién realmente es el cristiano, cómo sufre esas pruebas de fuego para purificar su fe. Y se tiene que purificar su fe porque es fe en Cristo y es para salvación, algo que vamos a ver en el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y es tan importante, esa fe debe de ser purificada, por supuesto. Pero también, creyendo en Cristo, y ahí el participio, la forma verbal de nuestro texto, está en el presente, continuamente aferrados, creyendo. Ese es el cristiano. ¿Cómo sabes que eres cristiano? Porque amas a Cristo, porque continuamente crees en Él. Sí, a veces le niegas como Pedro, pero vuelves y te aferras, amas a Cristo, sigues creyendo en Él, aun con las dudas, las tentaciones, vuelves a ir, sigues creyendo en Él. Bueno, el punto es, creyendo en Él, en su persona, en su poder, en su plan, en su pacto, en sus promesas, creyendo en Él, en su precioso rescate, en su preciosa sangre por nosotros, que se sacrificó por nosotros. Es como le amas más, es como te fortaleces más para sobrevivir esas angustias en esta vida. Es tan importante esto, al estudiar esto de los sufrimientos y las angustias. ¿Quiénes somos? ¿Quién es Cristo? ¿Cómo sobrevivimos esto? Cristo mismo. Muy bien, número 5. Resiste la tentación a solo creer en lo que puedes ver y tocar. Resiste la tentación a solo creer en lo que puedes ver y tocar. Todos somos Tomases de corazón. Todos queremos ver para creer. A lo mejor tú eres una de esas personas. Por supuesto, no dices eso. Yo tengo que ver para creer. Pero has pensado, Señor, si tú sanas a mi hijo, yo voy a creer en ti. Señor, si tú me provees para pagar esta deuda, yo de verdad voy a creer en ti. Señor, ahí tú llenas la línea. Entonces, sí voy a seguir siendo cristiano. Sí voy a seguir en el ministerio. Sí voy a... ¿Sí o no? ¿Cierto o no? A veces como que tapamos esa incredulidad con ese tipo de petición. Es que estoy orando al Señor y
Claro, debemos orar al Señor. Pero cierto no, que somos Tomases de corazón. Resiste la tentación a, por así decirlo, extorsionar a Dios. Resiste la tentación y tú vive la cristiandad por fe, creyendo en Cristo. Y eso nos lleva al penúltimo punto. ¿Cómo creemos en Cristo? Lee los libros que nos enseñan de Cristo. Escucha predicaciones de Cristo. Lee personalmente, esto es lo que puedes hacer tú en tu casa de seguro. Lee, medita en los libros que nos enseñan de Cristo. Tú tienes cuando menos 66 libros que nos hablan de cómo podemos ser salvos a través de Cristo. Todo, escúchame muy bien, cristiano, todo lo que tienes que saber de Cristo está en la Biblia. Todo lo que tienes que saber de Cristo está en la Biblia. Yo me temo que hay cristianos, tal vez por lo que han escuchado de biografías de otros cristianos y tal vez que han escuchado de estos predicadores en la televisión, y yo vi una visión y Cristo me habló y vi una paloma y vi una luz, y piensan, si yo pudiera ver algo, si yo pudiera tener una visión de Cristo, todo lo que Dios quiere que sepamos de Cristo está en la Biblia. Leyéndola, meditándola, escuchando la palabra de Dios, sin ver a Cristo. Es como el Espíritu Santo nos fortalece, nos hace crecer, nos hace amarle más, nos hace cristianos de verdad. Es todo a través de la Biblia. En último lugar, considera que aunque no has visto a Cristo, algún día lo verás con tus propios ojos cuando sea manifestado. Y realmente ese es el contexto de todo esto, puesto que el versículo 7 nos dice, 1 Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veráis. Cuando sea manifestado Jesucristo, entonces lo vas a ver. Job dijo, esa fue la gran esperanza de Job, que lo iba a ver con sus propios ojos. Cada cristiano va a ver a Cristo al final con sus propios ojos. Y entonces, por así decirlo, vamos a estallar de amor por Él. Será tan precioso a nuestras almas. Tendremos tanta alegría de pensar, yo creí en Él. O mejor dicho, Dios me dio la fe para creer en Él, para que yo sea salvo y esté con Él por toda la eternidad. Todo para su gloria. Lo que nos enseña la palabra de Dios.